Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Las semanas pasadas hemos aprendido sobre los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan quiénes eran los profetas? Sí, los profetas eran hombres de buen corazón y que amaban mucho a Dios y a los cuales Dios utilizó para enviar mensajes al pueblo de Israel. El día de hoy vamos a aprender sobre el libro del profeta Abdías. En realidad, sobre Abdías no se conoce mucho. Pero el nombre de Abdías era muy común en esa época y significaba siervo de Dios. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, pues solamente tiene 21 versículos. Y lo que Abdías profetizó tiene que ver con el destino final del pueblo de Edom. Pero ¿qué les parece si antes de conocer la profecía entendemos un poco cuál era la relación entre el pueblo de Edom y el pueblo de Israel? ¿Me acompañan? Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor de los dos, por lo tanto tenía derecho a la primogenitura, es decir, a todos los privilegios que en esta época se daba al hijo mayor. Sin embargo, Jacob quiso ganar estos derechos y ofreció a Esaú comprarle esta posición por un plato de guiso y Esaú aceptó. De allí que Esaú fue llamado Edom, que significa rojo. Luego, Jacob, al recibir la bendición de su padre mediante engaño, se vio forzado a salir de su tierra lejos de su hermano, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. A pesar de que Jacob y Esaú eran hermanos, hubo una enemistad por causa de la primogenitura, la cual resultó en una enemistad por 20 años. Luego de ese tiempo se reencontraron y se reconciliaron. De Edom se formó el pueblo de los edomitas y de Israel se formó el pueblo de los israelitas. La tierra de Edom estaba al sureste del reino de Judá y estaba habitada por los descendientes de Esaú, de modo que los edomitas eran parientes de los israelitas, pero a pesar de su cercanía familiar, existía odio mutuo entre los edomitas y los israelitas. Los edomitas eran un pueblo orgulloso que vivían escondidos en una fortaleza montañosa, labrada en piedra sólida en la ruta de las caravanas desde el norte hasta el Mar Rojo. Eran importantes comerciantes y bandidos. La ciudad era accesible solo por un estrecho cañón donde apenas podían cabalgar dos jinetes. Ubicados en zona elevada, es natural que se sintiesen seguros y a salvo de los ataques enemigos. Asimismo, eran un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia, y muy respetados por esta causa. Las relaciones entre ambos pueblos siempre fueron tensas y estuvieron marcadas por el conflicto, a pesar de la reconciliación de Esaú y Jacob e incluso del trato especial que Moisés mandó a favor de este pueblo. Hubo una raíz de amargura que los edomitas nunca desterraron y que con el tiempo floreció. De hecho, cuando Moisés y el pueblo de Israel iban desde Egipto a la tierra prometida, pidió permiso para pasar por el territorio edomita, pero el rey de Edom reunió una fuerza grande para impedirlos y le negaron el paso, y Moisés tuvo que conducir al pueblo bordeando su territorio. No solo porque siempre deseó el mal para sus hermanos, sino que además, en cuanto tuvo oportunidad, Edom se situó directamente o indirectamente al lado de los enemigos del pueblo de Dios. Como por ejemplo, cuando participaron en la guerra de los amonitas y moabitas contra Josafat, rey de Judá. También cuando los filisteos y los árabes atacaron Judá. Poco tiempo después de que los edomitas se independizaran, ellos se alegraron. Asimismo, cuando los babilonios conquistaron Judá y Jerusalén, los edomitas sellaron su propia sentencia. El odio que sentían quedó claramente reflejado en su regocijo ante la tragedia de Judá, hasta el punto de incitar a sus devastadores. Fue tal su enemistad y deseo de venganza que llegaron a entregar a los fugitivos de Judá para que los babilonios los ejecutasen.
Los edomitas hablaron con jactancia contra Jehová y se unieron a otros pueblos vecinos para saquear la tierra y tomar para sí de Judá e Israel, que para entonces estaban abandonados. Con un panorama así, desde temprano Israel entendió que solo habría paz con Edom mientras estos estuvieran bajo su control. Lo contrario sería como tener al enemigo andando a sus anchas dentro de casa. Esto motivó crueles guerras desde los tiempos del rey David hasta el reinado de Joram, rey de Judá, cuando definitivamente se separaron. Teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos entender que distintos profetas y en diferentes épocas anunciaran juicios contra esta nación. Fue un tema común de la profecía. Por ello, Jehová mandó a Abdías para decirle a Edom que su regocijo sería efímero y que le ocurriría lo mismo que a Judá. Abdías profetizó que la tierra de Edom sería saqueada y conquistada. También profetizó que las naciones con las que los edomitas se habían aliado los traicionarían y atacarían y a sus sabios serían asesinados. El pueblo de Edom fue destruido como el profeta Abdías predijo. Primero fue capturado por el ejército de Babilonia, algún tiempo después de que Jerusalén hubiera sido destruida. Más tarde, además, los macabeos subyugaron al pueblo de Edom y finalmente los romanos destruyeron a Edom cuando destruyeron a la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En aquel tiempo, Edom como nación desapareció de la escena mundial y desde entonces no se ha oído hablar de ella. Como los otros profetas estudiados, el mensaje que se transmite al pueblo incluye la justicia de Dios y el juicio a quienes no viven de acuerdo con su voluntad. Esto es, con amor y respeto los unos por los otros. El tema de la profecía de Abdías es el juicio que Dios hace a Edom por su conducta agresiva y despiadada con su pueblo hermano Israel. Dios estuvo en contra de las acciones atroces que los edomitas hicieron contra su pueblo hermano Israel, en un tiempo en el que los israelitas estaban pasando por situaciones de peligro. El maltrato a un pueblo es algo que Dios no tolera, y menos, como en este caso, cuando quien se alza es un país hermano en contra de otro país hermano. Lo que motivó esta actitud agresiva, según el profeta lo narra, es el orgullo desmedido y la soberbia del pueblo de Edom. Así como Dios cuidó a su pueblo y declaró juicio contra quienes lo atacaron, Dios tiene una relación especial con cada uno de nosotros. Y Él, por su gran amor hacia nosotros, siempre estará con nosotros y nos protegerá y castigará a aquellos que nos persiguen. De la misma forma, nosotros no debemos comportarnos como los edomitas, que se alegraron con la desgracia de sus hermanos, sino que tenemos que ser compasivos, solidarios, amorosos con ellos en las situaciones difíciles. ¿Qué les parece si ahora aprendemos el versículo de esta semana? Versículo de la semana. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12:16. Ese fue el versículo de la semana que tiene mucho que ver con el tema aprendido. Los edomitas no fueron solidarios con su pueblo hermano de Israel, pero nosotros sí podemos serlo con todos nuestros hermanos que estén pasando por una situación difícil. Ahora sí, ¿qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por lo aprendido esta mañana? Cerramos nuestras manos y cerramos los ojos. Padre bueno, te damos las gracias por el tema de esta mañana. Te damos las gracias porque tu amor permanece para siempre con nosotros y porque tú siempre nos proteges de todos nuestros enemigos. Te pedimos que pongas en nuestro corazón mucho amor, Señor, para vivir con respeto y amor con los unos y los otros. Te hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén.
Muy bueno, muy bien, niños. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer una bonita manualidad. Es esta. Y es el árbol del agradecimiento. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor? Tantas bondades, su provisión, su amor, la familia. Todas esas cosas las vamos a plasmar en este árbol del agradecimiento. Vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. Los materiales que vamos a utilizar son la plantilla, la que la puedes encontrar en los comentarios de abajo. Ahí se encuentra el link para que lo descargues, o si no, también lo puedes dibujar con la figura de un árbol. Necesitamos también cartulina o cartulina cartón, papeles de color amarillo y naranja, cordón, hilo o pabilo, un perforador, tijera, goma en barra, lápiz, plumones o colores. Bueno, con nuestra plantilla, lo primero que vamos a hacer es cortar cada una de las figuras, el árbol y las dos hojitas. Acá yo ya lo tengo recortado y acá también las dos hojitas. Entonces tomamos la plantilla del árbol y en nuestras cartulinas la vamos a dibujar. Acá yo ya la tengo dibujada en una cartulina y lo vamos a cortar. Y terminamos de cortarlo. Queda así nuestra plantilla ya en la cartulina. Acá tengo otra. De estas plantillas necesitamos 4 para formar nuestro árbol. Una vez que las tenemos, vamos a doblarlas por la mitad. Voy a doblar en las dos. Por la mitad y ya está, quedan las dos marcadas de esta forma. Le vamos a echar goma a un solo lado y vamos a tomar el otro árbol y lo vamos a pegar por un solo lado. Considerando las mitades, ¿no? La cuestión es que nos tiene que quedar así. Solamente pegamos una mitad con la otra mitad de la otra plantilla y nos tiene que quedar de esta forma. Lo mismo hacemos con las otras dos que tenemos. De aquí tendríamos las dos partes. Una vez que tenemos las dos partes pegadas, lo que vamos a hacer es proceder a ponerle goma para pegar ambos árboles. Empezamos por un lado y lo pegamos. Quedando. Y ahora vamos a echarle goma a este otro lado. Y ahí queda nuestro árbol.
lado, estas plantillas de las hojitas las tenemos que poner, las tenemos que calcar en nuestras hojas de color. Acá, como pueden ver, ya la calqué. Y acá también, en la hoja amarilla también ya he calcado. Y acá yo tengo unas hojitas ya recortadas con estas formas. Y lo que vamos a hacer primeramente, a cada una de ellas les vamos a echar un huequito. Lo pueden hacer con un super forador. Yo tengo este aparatito que me permite hacer un solo huequito y le hacemos una perforación y queda así. A esta también un huequito y queda así. Entonces ya tenemos nuestras hojitas listas. Este es un árbol de agradecimiento a Dios por las cosas que Él nos da, por la forma en que Él nos trata con mucho amor. Entonces vamos a pensar en aquellas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Por ejemplo, a mí se me ocurre, lo primero que yo le daría gracias a Dios es por mi familia. Acá está, por mi familia. Podría ser también por la salud, ¿no? Podría ser por el trabajo que tienen mis padres o por mi trabajo. Podría ser también por mis estudios. Y así vamos a ir pensando por aquellas cosas por las cuales podemos agradecer a Dios y las vamos a escribir en cada una de nuestras hojitas. Una vez que ya tenemos nuestras hojitas listas, entonces con la pita que estaba dentro de nuestros materiales vamos a cortar un pedacito y lo vamos a pasar por el huequito que le hemos hecho a nuestras hojas y le vamos a hacer un nudo. Lo corto acá y tiene que quedar así. Así. Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Yo acá ya tengo todas mis hojitas con sus... Una vez que tenemos el árbol ya formadito, le podemos dar un acabado con un plumón marrón por los contornos, ¿no? Así como lo he hecho. He puesto el plumón marrón en los contornos para que quede un poquito más bonito, y si quieren lo pintan o le hacen más cositas que hagan parecer que fuera un árbol de verdad, ¿no? Y acá ya tengo mis hojitas con cada una de las cosas por las cuales tenemos que agradecerle a Dios. Entonces empezamos a colocarlas en cada ramita. Acá voy a colocar una. Otra acá. Otra acá. Otra acá. Y miren cómo va quedando nuestro arbolito. Ahora por este lado. Vamos colocando cada... Y aquí tenemos nuestro arbolito. Ya hemos colgado todas las hojitas. Y acá lo tenemos. Y así quedaría nuestro arbolito de agradecimiento. No se olviden de hacer esta hermosa manualidad y enviarnos las fotos para ver cómo les quedó su arbolito del agradecimiento. Nos vemos la próxima semana. Chao.